Bienvenidos a su programa Convénceme. Alejandro, convénceme. Jesús, convénceme. Roberto, convénceme. Luis, convénceme. Alejandro, convénceme. El tema de hoy, sí o no a la amnistía. Qué gusto compartir contigo, mi querido maestro y amigo, este escenario. Gracias, Andrés Ruemer. El propósito de este programa es la discusión de fondo de los temas que están marcando esta campaña electoral. Queremos precisamente que usted se convenza de las posiciones de los distintos partidos, de las distintas alianzas. Andrés, ¿cuáles son las reglas? Para lograr a profundidad la política pública en el tema hay 3 rounds. El primer round es golpe al cerebelo. Cada uno de ustedes tendrá 2 minutos, dividido cada uno de ellos en 1 minuto, para decir por qué piensan como piensan, defender sus argumentos de por qué están proponiendo lo que proponen. El segundo round es crímenes contra la lógica, donde sus adversarios o las propuestas del otro están equivocadas. Y el tercer round, Sergio Sarmiento y su servidor, les haremos una pregunta y por último tendrán 1 minuto sin interrupciones para que digan sus conclusiones. Bienvenidos y muchísima suerte. ¿Por qué sí o por qué no a la amnistía? Y nuestros participantes, número 1, Luis Madrazo, él representa la campaña de José Antonio Meade. En el lugar número 2, Alejandro Ope, él es experto en temas de seguridad y representa la campaña de Margarita Zavala. Alejandro Chanona, doctor en ciencia política de la Universidad de Essex, Inglaterra, representa a Ricardo Anaya. Jesús Cantú, exconsejero del IFE, representa a Andrés Manuel López Obrador. Roberto Rusildi representa a la campaña de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Pues comenzamos. Aprieta el botón, ¿por qué sí o por qué no a la amnistía? Y empezamos con Luis Madrazo. Adelante, Luis. No a la amnistía. ¿Por qué? Porque decir que sí a la amnistía es decir sí a la impunidad. Es decir sí a lo que nos está lastimando más a los mexicanos. Se cometen más de 2 millones de delitos en este país cada año. Solo se resuelven el 3%. Eso está afectando no solo a las víctimas del delito y a sus familias, está afectando también a todos los que somos temerosos de salir a la calle o de llevar a cabo nuestras vidas con tranquilidad. José Antonio Meade propone 3 cosas. Propone fortalecer la prevención del delito, dando oportunidades a la gente, recuperando los espacios públicos, también teniendo una mayor fuerza a los valores cívicos. Segundo, presencia policíaca y, de ser necesario, las Fuerzas Armadas. Ellos han sido leales con México, nosotros debemos ser leales con las Fuerzas Armadas. Y, en tercer lugar, lo contrario de la impunidad, que se castiguen los delitos. Para eso se requiere capacidad de investigación de parte del Estado mexicano. Tenemos que cuadruplicar esa capacidad de investigación. Gracias, Luis. Alejandro. A ver, nosotros tenemos 4 objeciones puntuales a la amnistía tal como ha sido propuesta por Andrés Manuel López Obrador. En primer lugar, no se entiende qué efectos pacificadores pueda tener. No se entiende cuál es el vínculo causal entre esa amnistía a pequeños infractores y la reducción de delitos violentos. En segundo lugar, hay ya en la legislación penal vigente otros métodos para beneficiar a estos pequeños infractores. Criterio de oportunidad, mediación, conciliación, liberación anticipada, preliberación, etcétera. No se entiende para qué se necesita una ley de amnistía sin antes de explorar esas posibilidades. Tercero, parece mucho ruido para tan poca nuez. En el mejor de los casos se disminuiría menos de 10% la población penitenciaria, es decir, tendría un efecto menor al de la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Y tercero, en el mejor de los casos atiende el pasado, no el futuro. El día 1 la amnistía se empezaría a crecer de nuevo la población criminalizada. Gracias, Alejandro. Alejandro Chanona, 1 minuto. No a la amnistía, ni perdón ni olvido, verdad y justicia sí. Hay una gran confusión en la propuesta de amnistía que planteó Andrés Manuel López Obrador, porque amnistía significa en términos muy sencillos otorgar perdón, es decir, el desistimiento de la acción penal, el recortamiento de las penas y eventualmente el fin de las investigaciones. Sobre esa lógica, yo creo que hay una confusión entre ellos, porque una vez que lo plantearon, metieron el elemento de la justicia transicional, que es otro tema que junto con la amnistía se ha utilizado en sociedades donde hay posconflicto en dictadura, posconflicto armado,
post-dictadura, y me parece que lo más importante es que cuando tú tienes un modelo de amnistía tienes que saber quién es el destinatario, cuál es tu catálogo de delitos, y si no lo tienes claro, cometes el error de darle rango de organización política al crimen organizado. Jesús. Sí a la amnistía dentro de un proceso integral de paz y reconciliación. Y aquí ha sido muy puntual Andrés Manuel López Obrador, ha dicho con toda precisión que es por supuesto que se mantendrá la sanción y las penas a todos aquellos asesinos, secuestradores, etcétera, grandes criminales y delincuentes, y que la amnistía va dirigida específicamente, fundamentalmente a campesinos y a jóvenes. En este sentido está perfectamente delimitado cuál es el segmento al que se quiere llegar, al que se quiere favorecer con esta amnistía. Y justamente dentro de este proceso integral, para tratar de revertir los grandes daños y esta creciente inseguridad que estamos viviendo en los 12 años en que se ha tratado de atacar el problema de la inseguridad únicamente a partir de sus manifestaciones y no de sus causas. Roberto Rusildi, la posición de Jaime Rodríguez Calderón. Pues es la posición de Jaime Rodríguez, es un no definitivo a la amnistía. La justicia debe de ser aplicada, los delincuentes deben de pagar por los delitos que cometieron. Y la posición del candidato Rodríguez es que los delincuentes deben de temer a las autoridades. En un proceso de amnistía y que de posible impunidad los estamos permitiendo que vuelvan nuevamente a cometer las fechorías. Si les preguntamos a las personas que fueron afectadas por estos delincuentes qué piensan, como lo ha hecho Jaime Rodríguez a través de su red de WhatsApp, veremos que es un 100% de no a esa amnistía. Finalmente, las instituciones deben de ser reforzadas con inteligencia, no con el ataque frontal a los delincuentes. Eso es lo que propone el Bronco, convertir las instituciones de seguridad a que primero lleven un manejo de inteligencia antes del ataque frontal. Gracias, Roberto. Alejandro, por favor, tu segundo minuto. Insisto en lo que dije en mi primer minuto. ¿Por qué una amnistía cuando ya hay otros mecanismos? ¿Por qué no explorar primero todas las alternativas que ya existen en el sistema de justicia penal? ¿Por qué una legislación especial? Eso yo todavía no encuentro ningún vocero de Andrés Manuel López Obrador que me lo pueda explicar. Segundo, estamos hablando de nuevo de números relativamente pequeños. En 2014, según datos del INEGI, había 42,000 personas en la cárcel por delitos relacionados con drogas. Ese número ha ido disminuyendo en la medida que ha disminuido el tamaño de la población penitenciaria con el nuevo sistema de justicia penal. Probablemente nos encontramos ahorita entre 20 y 30,000. De ese total, como 20% está allí por drogas y por otro delito. Entonces no sería sujeto. Estamos hablando de 10, 15,000 personas, el mejor de los casos, que podrían salir con otros métodos. No se entiende todavía por qué la insistencia en el método. Gracias, Alejandro. Alejandro Chanona, quien representa a Ricardo Anaya. Adelante. Yo creo que hay que darle un seguimiento muy especial a cómo está la confusión en el grupo de Morena. Metieron primero el tema de la amnistía, que valorada en otras sociedades ha demostrado un fracaso total. Y metieron el tema de la justicia transicional. Hay que advertirlo ahora porque la regla de justicia transicional que se refiere a llevar el paso de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición requiere de un enfoque muy particular en relación a las víctimas en México. Y segundo, en relación a la amnistía, a mí me parece que como no encontraron un catálogo de delitos especiales para esto y como el sujeto de la violencia es un crimen organizado y no una organización política, están llevando esto a minimizarlo a los campesinos y a los infractores menores. En ese sentido, con programas sociales de seguridad humana y de seguridad ciudadana, sacamos adelante a estos sectores tan importantes de la sociedad y no requerimos de la grandilocuencia de la idea de una amnistía. Por eso yo creo que hay que revisar muy bien la propuesta. Jesús Cantú, representante de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, continúo en la exposición que decía hace rato. Lo que hemos visto es que la política, 12 años de política de combate a la inseguridad, únicamente a través del uso de la fuerza pública, lo que ha provocado en realidad es un gran crecimiento de la inseguridad. Los delitos que más lastiman a la sociedad, como son los homicidios dolosos, los secuestros, los cobros de piso, todo este tipo de cuestiones que realmente laceran, vemos que van creciendo. En el caso de homicidios dolosos, tendremos un número histórico ahora.
Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Un programa integral, vuelvo a decir, respondo de una manera muy, pues obviamente amplia a lo que preguntaba Alejandro Chanona. Justamente no está acabado, y esto lo ha dicho Andrés Manuel, será fruto de un proceso de diálogo en el que estarán absolutamente todos los involucrados, obviamente todas las víctimas y los familiares de las víctimas, para definir exactamente cuál es el segmento al que estará dirigida dicha amnistía. Roberto Rusildi, en representación del Bronco. Adelante. Sí, las condiciones para una amnistía no se dan en los delitos que se están hablando. No es la lucha del ideal de un país dividido por ideales diferentes en los que debemos de reconocerles que fueron legítimos lo que buscaban, lo que querían hacer. Son delincuentes que dañaron a nuestro país, que dañaron a familias, que dañaron a muchas personas, que dañaron a nuestra sociedad. De esa forma debemos de tomarlo como tal. Si en el camino y en todos estos delincuentes existen quienes fueron forzados por alguna razón a cometer esos delitos, bueno, pues esas personas se les deberá de reconocer en la aplicación de la justicia que no fue su voluntad propia, sino que hubo causas de fuerza mayor que los obligaron, y la justicia deberá de reconocer eso. Pero otra vez, no es una justicia, una amnistía transicional, puesto que no es la lucha del ideal de un pueblo dividido, no es una guerra civil. Somos muchos los buenos contra un puñado de malos muy pequeño. Luis Madrazo, en representación de José Antonio Meade. Adelante. No a la amnistía, porque lo volvió a decir Jesús Cantú, como lo ha dicho López Obrador. Lo que ellos le están pidiendo a las víctimas del delito es que perdonen lo imperdonable. No es aceptable. Empezó como una ocurrencia. Siempre señalan lo que está mal, y aquí podemos coincidir en la importancia de la inseguridad. Y de repente presentan una solución mágica, la amnistía, como si fuera solución. López Obrador la hace suya en el debate, dice: yo propongo amnistía y les voy a explicar por qué y cómo. Y después se pasa 3 preguntas tratando de contestar y no sabe explicarse. Jesús hace un esfuerzo aquí, sus asesores hacen un esfuerzo, pero López Obrador no sabe lo que está diciendo, no tiene respuesta para los problemas de seguridad pública. Y yo les diría, hay un dejo de algo peor. López Obrador, en su infinita ambición de poder, en ese miedo de volver a perder una tercera elección presidencial, ha estado dispuesto a las peores alianzas, incluso con los criminales. Está ofreciendo una amnistía en la Sierra de Guerrero de una forma que se entiende como una alianza con el crimen organizado. Gracias, Luis Madrazo. Y estas son las primeras posiciones, las posiciones de inicio. Como ve usted, son posiciones distintas. Y vamos a ir a un segundo round. ¿En qué va a consistir este segundo round? Cada uno de ustedes tendrá 3 minutos. Una vez que aprieten el botón, corre el tiempo. Los primeros 30 segundos no se les podrá interrumpir. Escuchen, por favor, al adversario para poder reconocer los crímenes contra la lógica. A partir de allí, las interrupciones se valen. Tanto el tiempo como las palabras son importantes en la estrategia. Regresamos en un momento más, no se vaya. Llega el momento de las definiciones del segundo round del combate cuerpo a cuerpo. Empezamos con Alejandro Chanona, que representa a la candidatura de Ricardo Anaya. Adelante, Alejandro. En sociedades con mucha violencia como la de El Salvador, en donde han tenido varios procesos, una de paz a partir del fin de la guerrilla y de la búsqueda de la paz en los 90, y recientemente el acuerdo con las maras, que es muy analógico a la idea de discutir con criminales, me parece que ha sido un fracaso la idea de darles la amnistía porque es el perdón. En esa lógica, me parece que la gran confusión del equipo de López Obrador se refiere a lo siguiente. Jesús tiene una concepción, Olga le preguntan recientemente qué es amnistía, le dicen es perdón, dice es olvido. A Olga Sánchez Cordero. A Olga Sánchez Cordero le preguntan, la secretaria de Gobernación. que es designada eventualmente secretaria de Gobierno en el gabinete de Andrés, le preguntan si es perdón y ella dice que es olvido. Y cuando le preguntan a Alfonso Durazo dice no es el eje fundamental la amnistía, es el indulto o unas leyes especiales. Mientras ellos quieren darle contenido a lo que quiso decir Andrés Manuel, hay una gran confusión entre la opinión pública. Luis, yo creo que está subrayando Alejandro por qué estamos frente a una propuesta que no es seria. Busca simplemente lucrar con el problema de la violencia para avanzar su agenda política. Si fuera una propuesta seria, no lo anunciarían por adelantado.
La amnistía es algo que viene posterior a un proceso que efectivamente nos dé un vínculo causal con la disminución del delito. Al proponerlo durante una campaña, antes sabemos que nos encontramos frente a una propuesta oportunista y peligrosa de López Obrador para buscar el favor de las regiones donde hay control de los criminales. No es aceptable. Alejandro. A ver, una aclaración. Lo del Salvador con las maras no fue amnistía, fue tregua. Es distinto el concepto. Segundo, aquí lo que me parece extraordinario es que se proponga una amnistía sin saber primero a qué población se quiere amnistiar, ¿no? Sí, o sea, eso me parece realmente sorprendente. Olga Sánchez Cordero habló de millones a amnistiar. Hay 230,000 personas en todo el sistema penitenciario nacional. ¿A quién van a amnistiar? ¿Cómo se llegan a esos millones? No tengo la más peregrina idea. O sea, entonces sí me sorprende que se aviente por delante Jesús, el instrumento. Por favor. A ver, si se anuncia en la campaña es porque forma parte integral del proyecto de nación y concretamente forma parte integral de atender los grandes problemas que aquejan a este país. Va muy vinculado, obviamente, al combate a la inseguridad, pero de una forma integral y yendo fundamentalmente a las causas y no solo a las manifestaciones. En este sentido, la amnistía, obviamente, es parte y estará incluida dentro de este paquete global, integral, en el que obviamente será acompañado de política social para evitar que esos que estuvieron por distintas razones, ya se ha señalado aquí, puede haber sido forzados, puede haber sido por necesidad, puede haber sido inclusive porque en esos momentos pues alguien los reclutó porque no podían salir del país. Por favor, Alejandro. Olga Sánchez Cordero insistió recientemente que había que hacer un catálogo muy exhaustivo y quitar todos los delitos que no serían punibles en una amnistía. Dijo, no a la lesa humanidad, no a las ejecuciones extrajudiciales, no a los desaparecidos, no a las violaciones de mujeres, no al embarazo forzado, no a la esterilización, y de pronto les quedan los campesinos y los jóvenes primodelincuentes o eventualmente enganchados por el crimen organizado. A mí me parece que la propuesta nunca estuvo lista. Ahora sus asesores quieren justificarlo y quererla plantear como algo a posteriori, si eventualmente ganan, me parece que no es serio. Gracias, Alejandro. Roberto. No está clara la postura de esta amnistía, a quién va dirigida, quiénes son quienes recibirían ese beneficio. Pero si le preguntamos a la sociedad, les aseguro que van a decir que no a nadie. Imagínense que uno solo de estos amnistiados salga y cometa un delito. Con una sola mujer violada, un solo asesinado, un solo nuevo miembro reclutado para el narcotráfico, ya habrá fracasado toda la amnistía. No estamos en condiciones de establecer amnistías para quienes no las merecen. Y como dijimos, la postura nuestra es justicia para quienes fueron forzados y pena máxima para quienes son la causa del gran mal de nuestro país, que son todos estos delincuentes narcotraficantes. Luis. Yo creo que aquí estamos viendo un fenómeno como lo hemos visto en todos los demás temas de campaña, donde López Obrador es muy bueno para decir lo que está mal, señalarlo y sobre todo si logra dividir a la sociedad. Eso es lo que están buscando. Y después cuando se le pide soluciones, cuando se busca una salida hacia adelante para resolver los problemas de la gente, cómo vamos a mejorar la seguridad de las familias, cómo vamos a hacer para que se sientan con menos temor de salir a las calles, cómo vamos a hacer para que los negocios inviertan, no hay soluciones de parte de López Obrador. Y el que no tiene soluciones, mejor que se quede callado, en lugar de decir cosas que ponen en riesgo la estabilidad y la seguridad de la sociedad. Jesús. Vuelvo a insistir, esto es parte de un programa integral. Se ha dicho que se va a convocar, se tiene claro, y aquí están mezclando peras con manzanas. Por supuesto, no se va a dictar la ley de amnistía para violadores, para asesinos, para secuestradores, ya se dijo, pero se está buscando que sea esta atención de las causas. A ver, es Luis primero, ¿verdad? Nada más señalar que se desdicen en todo. López Obrador dice una barbaridad. Y todos, porque es un partido autoritario, donde no hay controles democráticos, andan corriendo allá a ver cómo le enmiendan la plana a López Obrador. Es un franco acto de irresponsabilidad, lo que él dice y que ustedes le entienden la plana. Ahora, en el caso de los narcotraficantes y del crimen organizado, explícitamente López Obrador dijo que él veía bien el diálogo directo con el crimen organizado de parte del clero. Y eso lo dijo López Obrador. Entonces, le pueden enmendar la plana todos los días, pero las propuestas de López Obrador son dañinas, son peligrosas y no contienen los instrumentos para realmente resolver los problemas de seguridad de la gente. Alejandro, aprietas el botón, por favor. A ver, no nos digan a quién no van a amnistiar, díganos a quién sí van a amnistiar.
¿Quiénes van a estar incluidos en ese grupo? ¿Y cuántos son aproximadamente? Hay cifras oficiales, hay estimaciones que se pueden hacer. Después de esto se anunció en diciembre, llevamos casi 6 meses desde que se anunció por primera vez y todavía no ha venido de la campaña de López Obrador algún estimado mínimamente consistente del tamaño de la población a amnistiar. Pueden ser muchos, pueden ser pocos, y todavía no queda muy claro siquiera si se va a utilizar el instrumento o por qué no se utilizan nuestros instrumentos. A mí lo que me parece es que fue una ocurrencia de campaña que ahora se le quiere dar contenido. Roberto, por favor. Y continuando con esa ocurrencia de campaña, cuando lo que buscan es maximizar a la gente que simpatiza con alguno de los candidatos, pues en particular deberá de ser contraproducente. Como dije en la primera intervención, somos millones los buenos mexicanos que trabajamos y queremos un mejor país, y son un puñado los delincuentes. A ese puñado no se le puede permitir que sigan desestabilizando a nuestro país. Debemos de ir atrás de ellos, como lo propone Jaime Rodríguez, mejorando nuestra seguridad a través de inteligencia, trayendo a los mejores que hay en el mundo para resolver los problemas de seguridad, quitando a los políticos que son quienes no saben de seguridad y son a quienes ponemos a que tomen las decisiones. Jaime Rodríguez propone quitar a todos los políticos del gabinete y traer a los especialistas de cada una de las áreas. Por favor, Alejandro. A mí me parece que hay que hacer una valoración de fondo y estructural, no solamente estar tratando de echar abajo una idea confusa de amnistía por parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a preguntarnos algo fundamental. ¿Hay otra opción distinta a la amnistía para enfrentar la violencia en México? La respuesta es sí. Si la obsesión es por la seguridad pública, estamos mal. Tenemos que movernos a un paradigma distinto, que es el de la seguridad ciudadana y la seguridad humana. ¿Qué ataca la seguridad humana? Las bases fundamentales de la violencia y la delincuencia. ¿Qué ataca la seguridad ciudadana? Ataca fundamentalmente cómo reivindicar el Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos, atención a las víctimas y la participación ciudadana. Sí hay alternativas distintas a la amnistía. La mejor amnistía es la seguridad humana. Gracias. Jesús, por favor. A ver, la referencia que hace Luis Madrazo sobre el diálogo del clero con el crimen organizado, creo que pinta muy plásticamente el gran fracaso de la estrategia de seguridad y la debilidad del Estado mexicano. El que el clero tenga que entrar a dialogar para tratar de evitar que sus miembros del clero sean, pues obviamente, masacrados, asesinados por parte del crimen organizado, muestra la debilidad del Estado y es una muestra clarísima del fracaso de la estrategia de seguridad que se ha seguido durante estos 12 años. Y justamente lo que pretende esta idea de la amnistía o este proceso integral de paz y reconciliación es no dejar fuera ninguna de las posibilidades que han planteado aquí Alejandro Hoppe, que ha planteado Alejandro Chanona. No se está descartando este enfoque de seguridad Roberto, humana. por favor. Por primera vez alguien va a coincidir con ustedes. Coincido en que el sistema ha fallado, el Estado no ha podido detener y nos tienen secuestrados a todo el país un puñado de delincuentes. ¿Y quiénes han manejado el país en los últimos años, por toda la historia? Los últimos 30 años han sido esta combinación de partidos políticos, con políticos manejando la seguridad que no saben de seguridad. Nuevamente, la propuesta, la solución de nuestro país es saquemos a los políticos del gabinete, saquemos a los partidos políticos del gobierno y pongamos expertos a gobernar. Y con esos expertos manejar cada una de las áreas de nuestro país, incluyendo el área de seguridad, incluyendo las áreas de inteligencia. Ya lo hizo Jaime Rodríguez en Nuevo León, trajo una compañía de Nueva York, la que contrató Giuliani. Habían traído aquí a Giuliani, nosotros o Jaime Rodríguez llevó a la compañía que contrató Giuliani y empezó a dar resultados de inmediato. Digo, Nuevo León no tiene mucho que presumir, ¿no? Hicieron pinole la fuerza civil que habían heredado, ¿no? Y eso también hay que ponerlo en claro. Ahora, hay algunos ejemplos internacionales que se podrían explorar, pero que curiosamente no se han explorado en toda esta discusión. El caso colombiano se ha mencionado mucho, pero no el caso colombiano correcto, que fue el caso colombiano correcto es la desmovilización de los llamados paramilitares entre 2003 y 2006, pero ahí sí vale la aclaración importante, allí no fue a pequeños infractores, allí no fue a los pequeños cultivadores de coca, allí fue a los narcos químicamente puros, con los cuales se llegó a un arreglo en el cual había beneficios jurídicos a cambio de que depusieran las armas.
Digamos, ahí ese sí tuvo efectos. Se disminuyó 50% los homicidios. Si ese es el ejemplo exitoso, pero es un ejemplo que es éticamente muy complicado. Los demás eso es realmente mucho ruido para tan pocas nueces. Gracias, Alejandro. ¿Y quién quiere tomar la palabra? Luis. Mira, yo creo que es muy claro. O lo que está proponiendo López Obrador es una ocurrencia electoral o es algo más perverso donde busca realmente una alianza con el crimen organizado. Y cualquiera de las dos versiones es completamente inaceptable. Jesús nos dice, es que vemos problemas con la seguridad y entonces lo que están haciendo es cediendo ante la problemática. La casa la ven un poco que no está firme y entonces como no está firme la quieren quemar en lugar de construir instrumentos que de veras solucionen los problemas de la gente. Que de veras solucionen los problemas de la gente, como por ejemplo la policía. Nuestros policías no tienen seguridad social. ¿Qué lealtad le van a tener a la sociedad si no somos leales con ellos? Lo mismo con las Fuerzas Armadas. Instrumentos puntuales de investigación. Tenemos que acabar con la impunidad y lo que propone López Obrador es entregarse a la impunidad. Le quiere dar legitimidad política al crimen organizado o la versión de sus asesores es que van a hacer cositas en el margen. Y si están haciendo cositas en el margen, esas cositas en el margen no solucionan nada. Entonces tenemos dos alternativas. O López Obrador no sabe lo que quiere, o lo que quiere es un pacto con el narco. Luis Madrazo, te acabó el tiempo, ya no tienes tiempo. Y Roberto, adelante. Pues ya también con los segundos que me quedan. Primero, la Fuerza Civil estaba descompuesta y se rearregló. Hoy los indicadores de seguridad pública presentados por la Federación de Nuevo León son los mejores que hay en el país. Ahí están las gráficas que lo demuestran. Y terminando, pues nuevamente remachando con lo mismo. Al delincuente que se le aplique la ley de mano dura, no a la amnistía. Gracias, Roberto. Sildi, también se le ha acabado el tiempo. ¿Quién quiere tomar? Hay tres. Alejandro Ope. A ver, los indicadores de Nuevo León no son los mejores del país ni de cerca. Los de Yucatán tienen una tasa de homicidio como 8 o 10 veces inferior a los de Nuevo León. Pero en fin, yo creo que hay que insistir a quién quieren amnistiar. Y es parte de un proceso de pacificación. Bueno, ¿qué más tiene? ¿Qué más tiene? ¿Por qué nos presentan esto en aproximaciones sucesivas? ¿Por qué no presentar un programa de pacificación más amplio? ¿Por qué insistir en el instrumento que es éticamente muy complicado? Es lo que no acabo de comprender. Alejandro Ope, se acabó tu tiempo. Y queda nada más con tiempo Sí. Jesús Cantú y Alejandro Chanona. ¿Quién quiere empezar? Alejandro Chanona, adelante. Es muy difícil defender Ni la perdón amnistía. ni olvido. Tiene que haber verdad, justicia, reparación y yo coincidiría también con no repetición de lo que está pasando. La experiencia internacional, incluida la tregua con los maras o el caso colombiano, donde no se permite perdonar a los que han estado involucrados en el narcotráfico, es fundamental. Sí creo en la reconciliación y yo creo que Ricardo Anaya tiene un proyecto para pacificar este país y un proyecto de paz que permitiría, en mi opinión, desde una perspectiva de crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana distinta a la de Gobernación, poner instrumentos a fondo y no simular la idea de un proyecto que, en mi opinión, nació fallido. Bueno, pues se le acabó el Jesús tiempo, Alejandro. Cantú, Sí. tienes Tienes 52 mucho tiempo segundos. y lo Muchas administraste bien, preguntas. pero además los mayores cuestionamientos. Adelante. A ver, si no se ha establecido con claridad es porque también Andrés Manuel ha repetido una y otra vez que esto será producto de un diálogo incluyente, donde estarán absolutamente incluidos todos, donde se va a invitar inclusive a expertos internacionales para justamente acabar de delinear todos los elementos puntuales. Esto lo ha dicho una y otra vez. Y donde obviamente también se incluirán aspectos centrales de combate a la pobreza, porque se ha mencionado también muchísimas veces que requiere esta atención de las causas. Y también de seguridad específico, como lo hizo en el Distrito Federal cuando fue jefe de gobierno y logró reducir sustancialmente los índices delictivos. Jesús Cantú, gracias. Se nos ha acabado el tiempo en este segundo round. Viene un tercer round en que tendremos las preguntas de Andrés Roemer y un servidor, Sergio Sarmiento, y tendremos también las conclusiones de los representantes de los candidatos. No se vaya, regresamos. Es el tercer round, un tercer round con preguntas y con conclusiones, Andrés.
Así es. Un tercer round para tener definiciones. Convénceme, es lo que les estamos pidiendo a los representantes de los candidatos. Empezamos con Jesús Cantú. Jesús, dice Andrés Manuel que se va a perdonar en esta amnistía a los campesinos y a los jóvenes. ¿A partir de qué edad? Y el campesino, por ejemplo, si trabaja medio tiempo en el campo y medio tiempo de taxista, ¿se le da media amnistía? ¿Cómo se define quiénes son los beneficiarios? Adelante, Jesús Cantú, 1 minuto. Si quieres tocar el botón. Sí, gracias. Mira, en el caso de los campesinos estamos hablando claramente de todos estos pues campesinos justamente que trabajan su tierra y que han sido detenidos acusados de que están sembrando justamente esta pues distinto tipo de drogas. Ahí estamos hablando claramente y hay pues estos que no pueden huir y que son gran parte, un porcentaje muy importante de los que están detenidos por delitos contra la salud. En el caso de los jóvenes, que fundamentalmente se están atendiendo, pues establecería fundamentalmente todos aquellos que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad, que no estaban trabajando o que no estaban estudiando y que en muchos de los casos fueron forzados a incorporarse al crimen organizado o bien realmente fue la única opción que tuvieron, ¿no? Cuando digo fue la única opción, pues no tenían otra oportunidad de conseguir un empleo. Y aquí se tomarían los rangos de edad internacionales. Jesús Cantú, gracias. A Roberto Rusildi, el Bronco asombró a todo el país cuando dijo que les va a cortar las manos a los criminales, a los corruptos que roben. ¿Ese es el tipo de castigo que podríamos esperar con Jaime Rodríguez Calderón como presidente? Sí, lo que propone Jaime Rodríguez es endurecer los castigos y las penas para los delincuentes, para que los delincuentes le tengan miedo al ciudadano y ya no millones de ciudadanos vivamos con miedo hacia los delincuentes. No es posible que haya tanta impunidad que proviene de la corrupción y que proviene de quienes nos han gobernado. Ya saben quiénes son quienes nos han gobernado estos últimos 30 años y que han permitido que el delincuente salga y siga en la calle y haya muy poco castigo. El castigo fuerte, las medidas drásticas son algo que Jaime Rodríguez está proponiendo porque los necesita nuestro país, porque lo que se ha hecho, legislar, tenemos todas las leyes que necesitamos, los poderes, el Ejecutivo ya está sobrepasado en su capacidad, no ha sido la forma correcta en que lo ha hecho. Entonces, sí, esto es lo que propone Jaime Rodríguez y es algo que lo hace de una manera seria. Gracias, Roberto. Luis Madrazo, estamos escuchando, pues sí, y tú lo has señalado, algunas propuestas que son absolutamente fuera de lo normal, pero también hay una desesperación por una inseguridad que se ve que ha salido completamente del cauce. ¿Qué haría José Antonio Meade? Porque algo tiene que hacer si está en desacuerdo con cortarles las manos a los delincuentes o con la amnistía. ¿Qué haría? Adelante. Lo primero es tener un buen diagnóstico, reconocer que las cosas no están funcionando. Tenemos un problema de seguridad y no son solo las víctimas, somos todos los que somos también víctimas del miedo. Eso nos afecta a nuestro bienestar y afecta a la sociedad. ¿Qué propone José Antonio Meade? Propone 3 cosas. 1, prevención. La recuperación de espacios públicos. El eje de eso tiene que ser el transporte público que nos lleva a una planeación y a una toma de los espacios para que puedas llegar de tu casa a tu trabajo, a tu escuela y a los espacios de esparcimiento. Hay que tomarlos. Hay que darle oportunidades de trabajo a la gente, particularmente los más jóvenes, son los más vulnerables. Hay que tener valores cívicos, respeto a las mujeres. Eso también importa, también vale, también hay que utilizarlo. Hay que tener la presencia del Estado, policíaca, fortalecer a la policía, darle seguridad social, capacitación, armamento, de ser necesario y temporalmente a las Fuerzas Armadas. Ellos han sido leales con nosotros, hay que ser leales con ellos. Y tercero, la capacidad de investigación del Estado. Esa es la propuesta que va a romper con la impunidad. Si multiplicamos por 4 la capacidad de investigar de parte del Estado mexicano, se acaba la impunidad y la impunidad es lo mismo que la amnistía. Gracias. Alejandro Ope, tú eres uno de los principales expertos en materia de seguridad del país. Está representando a Margarita Zavala. ¿Qué haría Margarita que fuera diferente? Hemos escuchado desde cortar manos hasta amnistía, hasta mejorar el transporte público. ¿Qué harías?
Tenemos que poner Estado donde no hay Estado. Tenemos que construir Estado donde no hay Estado. Eso significa fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, significa duplicar el tamaño de la Policía Federal, significa reconstituir una Secretaría de Seguridad Ciudadana, significa crear un sistema nacional de policía que homologue las condiciones de todos los policías de todas las corporaciones del país, significa crear una fiscalía, no solo una fiscalía que sirva, sino fiscalías que sirvan en plural, creamos 32 instancias de procuración de justicia que funcionen, significa tener una política de prevención basada en evidencia y no basada en ocurrencia, significa facilitar radicalmente la denuncia, significa basar la política en datos y no en lo que se nos ocurra. Gracias a Alejandro Ope, tienes 9 segundos, pero ya ahí los dejamos, ¿no? Alejandro Chanona, hablabas, me llamó la atención, seguridad humana y seguridad ciudadana. Me parecieron maravillosas palabras, pero no entendí nada. ¿Qué significa? Sí, cómo no. A ver, si tú te mueves obsesivamente de la seguridad pública hacia la seguridad interior, donde hemos militarizado a las policías y hemos policializado a la milicia, y llegas hasta la seguridad nacional, el paradigma ya fracasó. Es el que actualmente nos tiene una tragedia nacional con unos números que, ¿para qué lo repito? Te tienes que mover a partir de ahí hacia la seguridad ciudadana y a la seguridad humana, donde pongas en el centro al individuo y donde separes algo fundamental. Te hablo del tema del narcotráfico. El narcotráfico tiene dos dimensiones. Una, que es el daño y la violencia que generan, eso lo tiene que atacar a nivel federal el Estado. Y dos, hay una parte que te tiene que ver con una política distinta, que es un enfoque y una política de riesgos y daños que te permita mover el tema del consumo, por ejemplo, hacia el ámbito de la seguridad, de la salud pública, y te permita también una estrategia de coparticipación de la ciudadanía en relación a la recuperación de los espacios públicos. Eso te va a dar un resultado distinto en relación a la violencia y vas a acabar con un modelo muy novedoso. Alejandro Chanona, es tu turno, Andrés Roemer. ¿Puedes explicar lo que no estoy haciendo? Adelante. Jesús, a veces siento que ponemos la carreta por delante de los caballos y vamos a discutir y a dialogar de muchísimos temas una vez que cualquier cosa pase. ¿Por qué no mejor despenalizar y regular muy distinto el tema de las drogas, cuando nos estamos dando cuenta que al final de cuentas, si hacemos la amnistía, de todos modos vamos a volver a caer en el mismo círculo vicioso? Probablemente, si queremos cambiar de paradigma, ¿por qué no invitamos a la gente y a los expertos a decir, señores, lo estamos haciendo al revés, la política que nos lleva a la paz es que esto ya no sea un delito? 100% de acuerdo, Andrés. Y Andrés Manuel lo dijo precisamente cuando respondió una pregunta de los estudiantes del Tecnológico, cuando le preguntaron exactamente, era una respuesta inmediata sobre la legalización de las drogas, y dijo, por supuesto, es algo que tenemos que regular. Desde la propuesta de Andrés Manuel López Obrador y de Juntos Haremos Historia, por supuesto que incluye hacer una revisión también de este aspecto y atender el problema de la drogadicción como un problema de salud pública fundamentalmente. En esto entra obviamente pues todo este combate a las adicciones, que es el tema central. La drogadicción, al final de cuentas, es una más de las adicciones y hay que incorporarlo dentro de todo un proceso que obviamente pasa también por las escuelas, pasa por toda esta atención en salud y pasa por una nueva legislación y una nueva forma de enfrentar todo el problema del narcotráfico, tanto a nivel macro como narco. Gracias. Roberto, tú has dicho que los que deben de gobernar son los expertos. El Bronco no es un doctor en políticas públicas ni un experto en ninguna materia, por lo que vemos. Es un político que se dice independiente. ¿Qué me dices al respecto? Que ese es el puesto que le toca al político, el ser presidente y contratar un gabinete de expertos. No esperemos que ninguna sola persona sea experto en salud, en seguridad, en educación, en todos estos temas. Sí que tenga la sensibilidad para poder seleccionar a los mejores para que hagan el trabajo. Y segundo, que no tenga, al ser independiente, ninguna carga atrás de él. Hoy, yo les aseguro que si cualquiera de los partidos, cualquiera de las alianzas llega a ser su candidato presidente, ya tienen repartidos todos los puestos del gabinete. Y si no, quedan unos cuantos que se están peleando muchos de los mismos partidos. No hay una libertad para seleccionar a los mejores. Jaime Rodríguez tiene libertad de seleccionar al mejor en seguridad, al mejor en educación, al mejor en salud. No tiene a nadie atrás de él, ni le debe nada a nadie.
Esa es la forma en la que lo pienso hacer. Luis, nos has dicho con claridad cuál sería la propuesta de José Antonio Meade y vemos cómo todos los presentes pues, no concuerdan con Jesús. Pero me gustaría saber, convénceme, ¿por qué la propuesta de José Antonio Meade es mejor que la de Anaya, que la de Ricardo Anaya? Mira, la de Ricardo Anaya, francamente, y así lo ha hecho en casi todos los temas, es copiar las mejores ideas de Margarita, copiar las mejores ideas de José Antonio. Realmente vemos que no hay sustancia de parte del frente. Lo que estamos revisando es qué sí hay y cuál es la diferencia. Yo creo que lo que aquí señalé fue lo que nos distingue, por ejemplo, de la propuesta de Margarita. Estuve de acuerdo en todo lo que dijo Alejandro, que es, como tú lo dices, un experto. El énfasis de nuestra parte, lo que no se ha dicho, es la capacidad de investigación del Estado mexicano. Es lo que está más directamente, causalmente, como lo señaló Alejandro, ligado a la impunidad. Y la impunidad es lo que permite que se expande el crimen y que vivamos todos con miedo. Acabo de oír a Jesús, y con todo respeto, Jesús, ya pasamos de la amnistía a la legalización de las drogas como si hubiera un vínculo causal que resolviera la violencia. El mercado de las drogas está en Estados Unidos, de allá nos están llegando las armas y el dinero. Y tu propuesta y tu argumentación obvia este diagnóstico básico. Tenemos que enfrentarlo a partir de la realidad que nos toca vivir y lo que urge son 100 cosas, pero lo que más urge es incrementar la capacidad de investigación del Estado mexicano. Alejandro, como experto en la materia, ¿cómo evalúas en este tema el gobierno de Felipe Calderón y qué crees y qué debería de hacer tu candidata para hacer las cosas distintas? Se lograron algunos objetivos importantes. Uno, las bandas criminales que eran una amenaza a la seguridad nacional, que ponían en riesgo la viabilidad misma del Estado, fueron descabezadas, se fragmentaron y hoy representan sí una amenaza muy seria, pero no una amenaza en la misma escala. Eso es un dato. También hubo un esfuerzo notable de fortalecimiento institucional. La Policía Federal pasó de 8,000 a 37,000 elementos. Los presupuestos de materia de seguridad más que se duplicaron. Se pasó la reforma que acabó transformando el sistema de justicia penal. Se pasó la reforma más ambiciosa en materia de seguridad pública en una generación. Hubo sin duda cambios institucionales importantes. Hubo un incremento en la violencia indudable, cuyas causas aún se están debatiendo, pero que no son únicamente atribuibles a lo que se hizo acabó el tiempo. Muchas gracias. En el interior. Alejandro, la misma pregunta que le hice a Luis, al revés. ¿Se han escuchado? ¿Por qué la propuesta de Anaya es mejor que la de Meade? Porque el modelo que hasta ahora instrumentaron, particularmente la última administración, fracasó. Y si Luis hubiera tenido argumentos, hubiera tratado de reflexionar y combatir la idea de que él tiene la mejor propuesta, por ejemplo, de seguridad humana o seguridad ciudadana. Tan no le tiene fe ni lo tiene claro que no sabe por dónde plantearlo. Yo creo que uno de los temas fundamentales en relación al modelo policial es dignificar la carrera policial, hacerla una sola carrera policial a nivel nacional que permita acercar a la gente en el modelo que nosotros sí vamos a sustanciar, que es la recuperación de programas preventivos, de recuperación de espacios públicos, y vamos a duplicar los efectivos de la Policía Federal. Y en esa lógica me parece que en el corto plazo, si eso se acompaña de una visión estructural transversal de seguridad humana en relación a la política social, a la política educativa, y sobre todo con programas específicos para jóvenes, niñas, niños y demás, vamos a poder avanzar. En ese sentido, tenemos un proyecto original. Pues ya son las rondas de preguntas, es el momento de las conclusiones. Roberto Rusildi nos presenta las conclusiones y la posición de Jaime Rodríguez Calderón el Bronco. Adelante, Roberto. Un minuto, por favor. Pues nuevamente, el inicio de las soluciones viene de quitar a los partidos. Todos estos problemas de seguridad que tenemos provienen también de la corrupción que ha habido en el gobierno y en tantas instituciones. Quienes lo han hecho no tienen manera de no seguirlo haciendo. Aún y que los candidatos tuvieran una buena intención, siguen amarrados a los dueños de los partidos, a quienes manejan a estos partidos, que no son los candidatos, son toda esta estructura tan pesada que tienen. Entonces, nuevamente, fortalecer a las instituciones de nuestro país a través de la contratación de expertos en cada una de las áreas, el incrementar las penas para los delincuentes de manera que estos le tengan miedo al gobierno y a los ciudadanos y no al revés, es la propuesta de Jaime Rodríguez. La otra parte, la última, es traer inteligencia, sobre todo en el tema de seguridad. Necesitamos traer expertos de cualquier parte del mundo. Gracias. Luis, un minuto. Muchas gracias.
Lo que Aprietas el botón, por favor. Este es el tema que más le importa a la sociedad, su seguridad personal, el miedo con el que vivimos actualmente. Hay que reconocer que las cosas no pueden seguir de la forma en que han estado hasta ahora, pero hay que dar soluciones concretas. José Antonio Meade ofrece prevención del delito, recuperación de espacios públicos, oportunidades de trabajo, valores cívicos. Ofrece también la presencia del Estado, dándole fuerza a nuestras policías con capacitación, con la seguridad social que requieren, homologando sus condiciones de trabajo. Requiere también de las Fuerzas Armadas, al menos temporalmente. Y sobre todo el énfasis, y aquí, perdóname Alejandro, si no lo escuchaste, la gran diferencia y lo que no hemos logrado enfatizar suficiente, para que lo escuches bien, es la capacidad de investigación del Estado mexicano. Eso es lo que combate la impunidad. Y eso es lo que nos distingue directamente, es algo que no se ha enfatizado lo suficiente, de la propuesta de amnistía, donde López Obrador hizo suya la propuesta de amnistía, le pide a la gente perdonar lo imperdonable cuando sabemos que es una ocurrencia o simplemente perversidad política para buscar una alianza. Se acabó tu tiempo, gracias. Alejandro Ope, 1 minuto. A ver, en materia de seguridad no hay varitas mágicas, no hay atajos. No hay paz que signar y no hay enemigo que vaya a arrojar sable. Es una tarea permanente y es un esfuerzo que no acaba. Hay que ir construyendo instituciones, hay que ir construyendo Estado, hay que ir fortaleciendo lo que tenemos y hay que ir reformando lo que no funciona. En esta larga marcha, sí, a lo mejor necesitamos un proceso que le permita salir o que le permita desahogar las prisiones de aquellos pequeños infractores. En ese sentido, la idea de una posible amnistía es al menos discutible, pero no puede ser el alfa y el omega de una propuesta de seguridad. Estamos debatiendo temas que son secundarios. Lo fundamental es construir Estado, lo fundamental es fortalecer las instituciones que tenemos y que requiere el país. Gracias. Alejandro, 1 minuto, por favor. El dolor humano en este país deriva de una violencia estructural que tiene como en círculo perverso 3 ejes fundamentales. Instituciones débiles, una sociedad excluyente y desigual, que no hemos tocado el tema, y desde luego la acción casi invasiva del crimen organizado que a ausencia de Estado penetra. En esa lógica nosotros creemos que se debe de rediseñar el modelo de seguridad nacional y de seguridad pública en este país por un modelo de seguridad ciudadana. Segundo, el elemento que hemos perdido. El elemento internacional va a ser fundamental. Nuestro esquema con Estados Unidos debe transitar a un sistema de cooperación donde podamos regular y revalorar para que Estados Unidos sea parte de la solución y no parte del problema en relación al tráfico de armas, de personas y de drogas. En esa lógica me parece que hay que recordar nada más, y se me acabó el tiempo con Luis. Luis, discúlpame, pero toda la tragedia nacional deriva del fracaso del modelo del PRI ante la seguridad pública de este país. Acabó tu tiempo. Y la última conclusión, Jesús Cantú, representando a Andrés Manuel López Obrador. 1 minuto. Se trata, desde luego, de fortalecer al Estado. Sin Estado no se puede salir adelante en contra de esta lucha a la inseguridad. Pero se trata también de hacer justicia a casi el 50% de la población mexicana que ha sido víctima de las malas políticas del PRIAN. Justamente estas malas políticas que se han realizado a lo largo de décadas son los que tienen a casi la mitad de la población en condiciones de pobreza, por una parte. Y por otra parte, que ha metido en estos últimos 12 años, nuevamente de políticas del PRIAN, justamente siendo víctimas o siendo familiares de víctimas directas del delito. Y lo que propone Andrés Manuel López Obrador es justamente esta solución integral y este proceso integral de paz y reconciliación. Las otras 2 propuestas están enfocadas a seguridad pública y déjenme decirme, qué egoísmo o qué sadismo, porque han estado en el gobierno y no las han aplicado. Pues estas son las posiciones de nuestros participantes que representan a cada uno de los candidatos a la presidencia de la República. Se nos acabó el tiempo, Andrés. ¿Te convencieron? ¿Convencieron a usted que está en su hogar? Eso solamente usted lo puede decidir. ¿Se convencieron ustedes mismos? No. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes en Convénceme.